Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo le va? muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias, gusto en verlo. Sí, tengo otro nombre porque el Zoom no es mío, así que lo voy a cambiar ya. Bueno, póngale su nombre entonces. Ya, ahí sí. Bien, buenas tardes entonces nuevamente a esta clase de Buenas remuneración. tardes, profesora. Bienvenidos a todos. Ahora se encendieron las luces, así que se pueden peinar un poquito para que no se vean mal. Bien, vamos a hacer entonces, como les comentaba, el recuento de las remuneraciones. ¿Qué es esto de las remuneraciones, cierto? Bueno, las remuneraciones las podríamos explicar, ¿cierto?, en alguna medida, como las prestaciones o la contraprestación de algún servicio, ¿cierto? Y que podría ser también en especies avaluables, es decir, en cosas que se le podría poner algún valor. Estas remuneraciones o estas formas de remuneración siempre van a ser aplicadas a los empleados públicos, por ejemplo, o a los empleados de empresas privadas. Por lo tanto, en ambos casos son exactamente lo mismo. Lo único que podría cambiar son ítems distintos o nombres, por ejemplo, de un bono que fuera diferente. Pero regularmente la aplicación contable o la aplicación, digamos, tributaria, ¿cierto? Va a ser exactamente la misma para todos. Podemos decir que las remuneraciones también vienen desde hace muchísimos años, ¿cierto? En Chile, y las primeras remuneraciones que se pagaban, que se llamaban salarios, ¿cierto? Y en la historia y en la prehistoria más o menos se llamaba salario porque venía de la sal, eso ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Por qué de la sal? Porque la sal era una forma de poder mantener los alimentos, ¿sí? En el sur de Chile, por ejemplo, con la sal mantenían la carne y es lo que uno conoce como el charqui, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, era un elemento vital, ¿cierto?, para la subsistencia. Pues bien, ese es el espíritu que tiene la ley también. Las remuneraciones tienen el espíritu legal de la subsistencia de las personas. Por eso es tan importante y por eso es tan relevante el hecho de que uno haga una remuneración como corresponde y pagar lo que corresponde, porque de aquello depende una familia. Si ustedes hacen, por ejemplo, 100 liquidaciones de sueldo en una empresa, tienen que considerar que detrás de esas 100 personas están 3 o 4 que podrían subsistir de ese mismo sueldo. Por lo tanto, ya no es un sueldo para 100 personas, sino que podrían decir que es un sueldo para 400 y más, ¿cierto? Esa es la relevancia y la importancia del trabajo que ustedes van a hacer. Por lo tanto, mi labor es pretender que ustedes hagan eh, a la perfección. Eso es, a la perfección. No podemos equivocarnos. Acá no hay, una vez que estemos trabajando y ustedes están muy prontos a ser colegas míos, ¿cierto? Recuerden que yo también soy técnico antes de ser ingeniero. Por lo tanto, les queda muy poco para aquello. Es importantísimo que ustedes consideren esto como un valor especial. Por otro lado, por ejemplo, en las empresas grandes, ¿cierto? Eh, Hay muchos subdepartamentos dentro de los recursos humanos y existe, por ejemplo, el departamento de contratación y de vinculación, contratos y finiquito, el departamento de capacitación, el departamento de bienestar, el departamento de remuneraciones, ¿cierto? Entonces, las empresas grandes, esto de las remuneraciones está enfocado en un departamento especial. Si ustedes tuvieran la suerte de poder llegar a una empresa grande y llegaran a este departamento, por ende, tienen que saber lo que están haciendo. Ahora, en la actualidad, indudablemente que las liquidaciones de sueldo no se hacen a mano, ¿sí? A menos que sea una empresa muy chiquita que tenga 5 o 10 trabajadores, puede ser. En la gran mayoría, ellos se manejan con software de recursos humanos, ¿cierto? Que hay muchos y variados.
Los más conocidos, por supuesto, son Softland, que seguramente más de alguno lo tiene que haber escuchado. Tenemos de Fontana también, que es el que vamos a hacer después de remuneraciones, viene el taller de software, que es de Fontana. Tenemos Payroll también, que es uno de los más conocidos. Castor, que es un software, por ejemplo, que está específicamente diseñado para las comunidades de edificios, etc. En el mercado hay muchos, pero lo que yo les nombré son los más conocidos. ¿Por qué les nombro esto? Porque si bien es cierto, en esta clase lo que van a aprender a hacer es una liquidación de sueldo manual, ¿cierto? Pero para aprender y para poder ingresar los datos a un sistema, tienen que saber qué cosa es qué, ¿cierto? Porque si yo les digo que tienen que ingresar los haberes y los ponen en los descuentos, claramente va a salir un engendro de liquidación, ¿cierto? Es por eso que tienen que saber dónde va cada cosa, por qué va cada cosa y de dónde sale cada cosa, ¿cierto? No es como que le dicen a ustedes, ¿sabes qué? Ya, haga una cazuela, ¿sí? Yo no puedo echar a cocer las papas, ¿cierto? Y tengo las papas cocidas y después echo a cocer la carne, porque claramente me va a quedar seguramente un puré con carne dura. Es lo más probable que me quede, no me va a quedar una cazuela, ¿sí? Esa es la importancia de cada una de sus cosas en su lugar, ¿ya? Bien, luego de esta introducción culinaria, vamos a seguir con remuneraciones y vamos a ver un PPT en la cual vamos a ir desmenuzando cada uno de los detalles, ¿cierto?, que tiene esta liquidación de sueldo y que es relevante para lo que viene en la semana siguiente. Cada una de las videoconferencias vamos a tener una primera parte que es básicamente contenidos y explicación, que yo espero que cada clase sea lo menos, ¿cierto? Y básicamente nos vamos a dedicar a aprender a hacer los cálculos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. En el medio de la clase también vamos a hacer un trabajo, la tarea formativa que ustedes regularmente tenían, porque también tienen que saber que la modalidad cambió a cómo lo hacíamos en el semestre anterior. El semestre anterior teníamos 9 módulos, si no me equivoco, sí, 9 módulos, ahora tenemos solo 4. Y dentro de esos, de cada uno de esos módulos tenemos tareas formativas, tenemos cuestionarios y tenemos sumativas, ¿cierto?, que son el 25%. Las tareas sumativas me parece que son todas individuales, ya ninguna es en equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es necesario saber que cada uno de ustedes sabe. Lamentablemente en el trabajo en equipo muchas veces se descansa un poquito en el que sabe más o en el que tiene más desarrollada alguna competencia, pero lamentablemente para ustedes, entre comillas, pues yo creo que está bien, ¿cierto? Los trabajos van a ser individuales, por tanto, cada uno de ustedes va a ser evaluado de acuerdo a los conocimientos que tienen, ¿sí? Esto quiere decir que van a tener que ponerle mucho color, van a tener que conectarse o a lo menos interiorizarse de lo que se hizo, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo acá virtualmente? Bueno, Zoom me da la posibilidad de agruparlos a ustedes en pequeños subgrupos, ¿ya? Entonces, en forma aleatoria, el sistema va a juntar a 2 o 3 o 4, dependiendo de la cantidad que hayan en la sala, y van a ser pequeños subgrupos y van a trabajar en forma individual un tiempo determinado, y yo tengo la capacidad, mediante, como soy el hospedador, ¿cierto?, de ingresar a cada una de estas subsalas para saber cómo lo están haciendo, si tienen dudas, etcétera. ¿Ya? No crean que mientras ustedes trabajan yo me voy a ir a tomar un café, me voy a ir a... No, tengo que estar pendiente de lo que están haciendo. ¿Ya? Así vamos a trabajar. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahora? ¿Alguien que tenga que decir algo? ¿O calle para siempre? ¿No? Muevan la cabeza, entonces yo sé que me están diciendo que no. Yo tengo una consulta. Dígame. Eh, Anteriormente yo estaba, bueno, buscando información acerca del curso de qué se trataba y encontré un libro que se Ajá, llamaba De las remuneraciones y la gratificación legal. ya.
¿ya? Que debe ser como más o menos un contenido bibliográfico que, bueno, yo en este caso lo voy a tener para aprender yo, ya que como yo trabajo, tengo muy poco tiempo como para poder conectarme y ese tipo de cosas. Ya, Yo ojo con quería esos saber, libros, ojo con esos libros. ¿Por qué? Porque no siempre las ediciones están actualizadas, primero, ¿ya? Entonces tienes que enfocarte en lo macro, en lo general, y no tanto en el detalle, porque como te digo, de acuerdo a la edición del libro, si el libro es bien actualizado, te va a servir, pero las cosas regularmente están cambiando. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a aprender acá, los cálculos que vamos a aprender son los cálculos generales, ¿ya? Son los que se hacen en todas las empresas, tanto públicas como privadas. Pueden haber cosas especiales, sí, ¿ya? Y por otro lado también, los libros de pronto enseñan distinto a cómo es la realidad de las cosas, ¿ya? Ojo con eso. Y es una discusión que yo tenía mucho cuando yo estudiaba, igual que ustedes, porque yo trabajaba en el área, trabajé mucho tiempo y después me puse a estudiar, entonces regularmente yo tenía la discusión con los profesores de que ellos te explicaban la teoría, pero en la práctica ¿no? se daba de otra forma. Entonces lo que yo les voy a enseñar es lo que dice la práctica. Ya ustedes tienen la ventaja de tener a una profe que estudió igual que ustedes y que además trabaja en el área. ¿Te das cuenta? Claro, Entonces, por eso, cuidado con eso, Iván. De todas maneras te ¿no? va a servir, indudable. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿No? Oye, vamos súper bien en el rating. Vamos con 22 puntos. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, súper. Ya, vamos a empezar entonces. Voy a compartir pantalla, espero que me resulte, y vamos a empezar, ¿cierto? Relatando estos en forma así como súper teórica y después se los voy a explicar con lápiz. No sé si se dan cuenta, atrás mío hay una pizarrita, ¿cierto? Que me la compré especialmente para la ocasión, para que ustedes puedan ver los monos así en vivo y en directo, ¿ya? Ya, vamos a empezar, entonces voy a compartir pantalla. Entonces, no, la batería, espérenme. Bueno, Tiare. Bien, ¿tú? No me alegro bien. Bueno, cabros, ¿cómo están? Estamos nerviosos, profe. ¿A ninguno le da el No, coronavirus? Y ahora sí, Qué está bueno. botando la batería. Pura alergia nomás. De que perdí la vida. Toma harta agüita. ¿Lo ven? Sí. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a agrandarlo esto para verlo mejor. Profe, se ve medio pixeleado. Medio pixeleado. A ver, Yes. espérenme un poquito. Y pixeleado. Ahí, sí, ahí lo ven, supongo. Sí, Sí, profe, profe. por lo menos yo ahora lo veo bien. así se ve bien. Perfecto. Sí, Le ahí damos lo veo bien. entonces. Bien. Esta es la presentación del módulo número 1, que es lo que vamos a ver en esta semana, ¿ya? Dentro de los criterios de evaluación que vamos a tener, ¿cierto? Comprende el concepto, dice, de compensación, que la verdad, no lo vamos a ver en su profundidad, lo vamos a ver en forma bien somera, porque eso tiene que ver un poco también con el tema de los beneficios y eso, y no me quiero alargar con eso porque aquí lo principal es que ustedes aprendan y suelten la mano para hacer una liquidación. Eso es básico. ¿Ya? Entonces, conceptos de compensación, manejar la filosofía de la compensación total, analizar los fundamentos de las remuneraciones en Chile, que es todos los PDFs y videos que ustedes tienen, identificar los tipos de remuneraciones, fórmulas, cálculos y procesos de liquidación. Y es ahí donde básicamente nos vamos a detener hoy día. Algunos recursos de aprendizaje que ustedes tienen en el aula, tienen PPT, tienen el código del trabajo, tienen varios videos tutoriales, tienen la historia de las remuneraciones, compensaciones,
y tienen el código del trabajo actualizado, y además tienen un manual didáctico, que ese manual lo confeccioné yo el año pasado, y es el que vamos a ocupar además en el taller de remuneraciones. También lo vamos a ocupar acá en algunas páginas, ahí yo les voy a ir indicando en qué páginas, porque ahí hay muchos ejercicios en las cuales ustedes pueden ir realizando, ¿ya? De acuerdo a las actividades de aprendizaje, bueno, vamos a tener 2 videoconferencias, que dicho sea de paso son clases online, no son conexiones de 40 minutos o de 1 hora, como era lo que teníamos antes, ¿cierto? Sino que son clases efectivas. Vamos a hacer trabajos que son las tareas formativas, que van a realizar trabajos en grupo, en estos subgrupos que les estaba mencionando, y vamos a hacer 2 cosas. Hoy día vamos a realizar un video, en la cual ustedes lo van a tener que analizar, ¿cierto? Y además vamos a hacer un ejercicio diagnóstico, pero que eso lo vamos a hacer en la próxima videoconferencia. Hay 2 cuestionarios, los cuestionarios siempre son súper pequeñitos, son individuales, obviamente son 5 preguntas, no es nada del otro mundo. Y por último, el trabajo sumativo, que sí es un cuestionario con 20 preguntas, ¿cierto? Que tiene un tiempo determinado, y eso ustedes lo van a ver en el aula, ¿ya? Eso sería la presentación básicamente de este primer módulo. Ahora, ¿por qué yo quería que bajaran esta presentación del módulo 1? Porque vamos a trabajar con este link. ¿Lo están viendo? El que está con celeste. Sí. Ese Sí, se ve. link es el que van a tener que abrir ustedes después para que podamos hacer el trabajo. Por eso era importante que lo bajaran antes de meterse a la conexión, porque después les cuesta. Profesora, ese dice que es grupal. ¿Grupal de Ese cuántas sí. personas? Ese sí, el grupo te lo va a dar el sistema, de forma Ah, aleatoria. Ya, no es que ustedes se junten. Cuando yo les diga ahora, les va a aparecer una franja celeste, ustedes van a tener que pinchar esa franja celeste y automáticamente van a aparecer con los compañeros que les tocó. ¿Sí? Así que cuando lo vean, no sufran, no coman ansia. Cuando lo vean, lo van a poder ver. ¿Ya? Bien, vamos entonces a comenzar con la clase propiamente tal, ¿cierto? Que es este PPT, ¿eh? ¿Cierto? Lo ven todos, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Gracias, Iván. El Iván es el que me está ahí cantando, si se ve o no se ve la cuestión. Ok, presentación de la asignatura, remuneraciones. A mí me encantan las remuneraciones, es lo que me gusta, así es como, para mí es como la guinda de la torta, ¿sí? Lo demás merengue. No, todo es bueno, todo es bueno. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué se entiende por remuneraciones? Dice la contraprestación en dinero y las adicionales en especies evaluables en dinero que deben percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo referido a trabajadores dependientes, ¿sí? Ojo, dependientes, es decir, personas que tienen un contrato de trabajo, ¿sí? Las personas que son independientes, indudablemente que no tienen una remuneración. Me refiero basada en el código legal, me refiero a un formulario, ¿cierto? A lo mejor igual tienen un sueldo que se lo pagan, ¿cierto? Porque es parte de su trabajo. Pero esto formalmente es para los trabajadores dependientes. ¿Qué se entiende? Ahí dice que hay una palabra como medio extraña, dice adicionales en especies avaluables, ¿cierto? Eso explica de cosas que están como parte de la remuneración del trabajador. Imaginemos, por ejemplo, una casa de empleada particular que todos los meses, aparte de su sueldo, le dan una caja de mercadería, ¿sí? Eso también es una especie avaluable porque tiene un valor, ¿ya? Imaginemos, por ejemplo, a un cuidador, ¿cierto?, que trabaja en una parcela y que le dan una casa o una cabaña, no sé, y no paga arriendo, no paga luz, no paga agua. Eso también podría considerarse una especie avaluable.
porque un arriendo tiene un valor, la luz y el agua también tienen un valor, ¿cierto? No se lo están pagando en dinero efectivo, pero sí en especies, ¿sí? Eso también está considerado dentro del Código Laboral. De la ley 18.620 de 1987, que es la que nos rige hasta la fecha. ¿Preguntas? No, digan no, muevan la cabeza, háganme alguna seña para yo cachar. Ok, No. No, vamos nada. siguiendo entonces. Bien. Vamos a empezar entonces con esto que es lo más general y lo más básico que tiene que ver con una remuneración de un trabajador dependiente. Ojo, dependiente del sector privado o del sector público. Eso es relevante que lo sepan. Por ejemplo, una persona que trabaja en el Ministerio de Salud va a tener la misma liquidación que una persona que trabaje en cualquier empresa, ¿ya? Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, municipalidades, etc. A eso me refiero con públicos. Bien, entonces, los componentes principales de las remuneraciones, en primera instancia, son los haberes. Y que estos pueden ser haberes imponibles y haberes no imponibles. ¿Ya? Así se diferencia. Por otro lado tenemos los descuentos, y los descuentos también son descuentos previsionales y descuentos, otros descuentos, o descuentos particulares, por decirlo de alguna forma, del trabajador. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, la resta de los descuentos con los haberes, nos sale la remuneración líquida. Por tanto, la remuneración líquida es lo que el trabajador se lleva a su bolsillo, ¿sí? Un tips importante, cuando ustedes estén en busca de trabajo, siempre tienen que preguntar cuál es la renta o cuál es la remuneración líquida que les van a pagar, ¿sí? Muchas veces te pueden decir, no, oye, tenía un sueldo imponible de 1.000.000 de pesos. Y ustedes dicen, wow, 1.000.000 de pesos, voy a andar dulce, ¿cierto? Pero resulta que después de los impuestos les quedaron 800 liquitas nomás, po, ¿cierto? Y de lo dulce pasó a más o menos, pasó como a stevia, ya no es tan dulce, ¿sí? Ando dulce Entonces, igual. ojo con eso. Entonces, cuando uno busca trabajo, siempre tiene que considerar la remuneración líquida. Eso es lo que ustedes efectivamente van a ganar. El resto también lo ganan, indudable, si las imposiciones van a sus propias cuentas, ¿cierto? Pero uno vive con la renta líquida. Lo imponible es para el futuro. Es importante, indudable, pero el presente también es importante. ¿Ya? Sigamos. Entonces, como les mencionaba, el tratamiento contable es igual para las personas que trabajan en la municipalidad, las Fuerzas Armadas, las policías uniformadas, los funcionarios de la administración pública, para todos, ¿sí? Públicos o privados es lo mismo. Vamos a ver entonces, vamos a ir así como desmenuzando cada una de las partes que vimos, ¿cierto?, en estos tres principales componentes: haberes, descuentos y renta líquida. Vamos a empezar por los haberes, ¿sí? ¿Qué son los haberes? Por supuesto que es el sueldo, ¿cierto? Eso está más que claro, es el sueldo. Y estos haberes pueden ser estipendios, mira la palabra rara, estipendio es pago. Eso significa, es una palabra legal. Un abogado siempre te va a hablar de estipendios. Dicho sea de paso, yo estudié legislación laboral con un abogado, un caballero que se peinaba así que a lo lenguazo de gato, sí, pero con lengua de gato para atrás, y era unas palabras extrañísimas, y la primera vez que dijo estipendio, mi curso se mató de la risa porque nadie cachaba lo que era estipendio.
Yo también me reí porque no sabía lo que era. Pero estipendio es pago, ¿ya? Entonces, cuando algún abogado diga estipendio, ustedes van a saber lo que es. Ok, entonces, este pago o este estipendio es fijo en dinero, ¿sí? Y este fijo en dinero, indudable que se refiere, por ejemplo, al sueldo base. Siempre va a ser lo más fijo que tiene un sueldo, es el sueldo base, porque es lo que menos se mueve. Se puede mover una vez al año, se puede mover cada 6, si es que tiene un ingreso mínimo mensual y que se va a cambiar de acuerdo a lo que la ley indica. O si al caballero le cayó bien en gracia al jefe o al gerente y le subieron el sueldo, ¿cierto? Puede ser también. Pero ese sueldo base es lo más fijo que tiene el sueldo en general. Tiene que ser este sueldo además en periodos, dice pago iguales periodos. ¿A qué se refiere con iguales periodos? Los sueldos se pagan cada 30 días. Siempre se va a considerar un pago de 30 días, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto de los 30 días? Por dos cosas. Primero, porque independiente del mes en que estemos, siempre se van a pagar 30. Si estamos en febrero, tiene 28 días, ¿cierto? No le puedo pagar 28 días, voy a pagar 30. Si marzo tiene 31 y otros meses más que también tienen 31, también se paga 30. ¿Ya? Eso es súper importante. Cualquiera de ustedes me pueden decir, bueno, ¿y por qué me están pagando 31? ¿Por qué me están pagando 30 si yo trabajé 31? Porque la ley lo indica. Así de simple. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas con esa situación? Dan los llamados permisos administrativos en algunas empresas. Entonces, esos permisos administrativos los asumen o los descuentan, entre comillas, de ese día 31 que, entre comillas, no te pagaron. ¿Ya? Así lo asumen. Otras empresas no, tocan para adentro nomás. Pero la ley lo dice. O sea, uno no podría decir otra cosa, ¿ya? Cuando la ley manda, manda. Y la otra situación también tiene que ver con las licencias médicas. Porque si una licencia médica, por ejemplo, de una persona que tiene 5 días, ¿cierto? Usted tiene que descontarle los 5 días, porque las licencias médicas son días corridos, ¿sí? Entonces, imaginemos que una persona se tomó una licencia, a ver, para que lo entiendan bien, imaginemos que se tomó una licencia de 5 días de lunes a viernes. Tuvo de lunes a viernes con licencia de 5 días. Y ustedes dicen, y el sábado y el domingo se lo tiene que pagar, ¿cierto? Se lo tiene que pagar porque la licencia era de 5 días. No porque sábado y domingo no lo vas a considerar. Por eso siempre hay que tener en la memoria que son 30, y no más y no menos, 30. Y por último, ¿cierto? Estos haberes o este sueldo siempre lo va a determinar el contrato. El contrato de un trabajador, que ustedes eso ya lo manejan, ¿cierto? Y que tiene ciertas estipulaciones legales obligatorias, como son, por ejemplo, el monto que se le va a pagar. Y este monto siempre es importante que se refleje en el contrato el sueldo base, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un estipendio fijo en dinero. Todo lo demás puede ser o puede cambiar. Sin embargo, en el minuto que tú le haces el contrato al trabajador, lo más fijo va a ser siempre el sueldo base. Por eso que en el contrato se pone sueldo base tanto. ¿Ya? Difícilmente podrías ponerle, por ejemplo, el sueldo líquido. Porque si tú le pusieras el sueldo líquido, eso significa entonces que todos los meses tendrías que ajustar la liquidación para que le diera el sueldo líquido que está estipulado en el contrato. Por eso se pone el sueldo base. ¿Ya? Sigamos. En los haberes, dentro de los haberes, ¿cierto? Que por supuesto es imponible, todo lo que estamos hablando hasta el minuto, todo es imponible. Existen, por ejemplo, las horas extras, o que se llaman también sobresueldo. ¿Por qué sobresueldo?
porque es algo que tú no sabes efectivamente cuánto es lo que vas a pagar. Entonces, por ende, no podrías ponerlo en el contrato de trabajo, ¿cierto? Porque quizás un mes va a hacer 2 horas extra, al otro mes puedes hacer 10 horas extra, entonces, por ende, es sobresueldo, o sea, es más allá de lo que te ofrecieron o de lo que firmaste. Por eso se llama sobresueldo. Y las horas extras son las que tú trabajas fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Es decir, ¿cierto? Si tú trabajas hasta las 6 de la tarde y la empresa te pidió que te quedaras hasta las 8, eso es, de 6 a 8 serían las horas extras. Recordemos además que cuando lo vimos en legislación laboral, aquí había una cuestión súper importante, que las empresas tenían que realizar anexos de contrato donde quedara estipulado por qué se estaban haciendo estas horas extras, y esto regularmente dependía de la naturaleza de los servicios que prestara la empresa, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo de Savory? ¿Cierto? En diciembre, enero y febrero, regularmente Savory debe vender muchísimo más helado que en todo el resto del año. Por lo tanto, en esos meses, ¿cierto? Por la naturaleza de los servicios, requiere de que los trabajadores trabajen más horas. Bueno, entonces Savory tiene que hacer anexo para todos sus trabajadores por la cantidad de horas diarias que va a trabajar este trabajador. Lo máximo que tú puedes trabajar diario son 2 horas. Eso es lo que dice la ley. 2 horas diarias, ¿sí? De lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo cómo esté estipulado tu contrato. El cálculo de las horas extras se hace de 2 formas, ¿cierto? Que las vamos a aprender, y que además el Código del Trabajo te otorga un factor, ¿cierto? Para poder sacar este cálculo que te va a dar un valor al 50%. Este factor, el que se ocupa para los trabajadores con 45 horas semanales, que es lo más regular, ¿ya? Y por otro lado tenemos horas fuera de lo pactado, es decir, más allá inclusive del anexo que pudimos haber firmado. Ahora, esto es súper poco frecuente, indudable, porque si una empresa hace anexos de contrato por una cantidad de tiempo, por una cantidad de horas, difícilmente va a ser además fuera de lo pactado. Es muy raro, pero de igual forma se menciona en el Código del Trabajo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? ¿Nadie pregunta nada? No, ¿Estamos? Profe, Dígame. entonces las horas fuera de lo pactado, ¿de qué se trataba? Es lo que va más allá de las horas extras pactadas. Ah, o sea, más de 2 horas máximas. Más de las 2 2 horas. horas. O sea, una persona que haga 3 horas, por ejemplo. Ah, Ya eso es fuera de lo pactado. ¿Ya? O Ah, fuera ya. de lo pactado en el anexo de contrato. Ya. ¿Sí? Porque recuerda que el trabajador no puede quedarse por su propia intención, digamos, a trabajar horas extras. Porque si no, después Claro. el empleador le dice, bueno, pero ¿y quién lo mandó? ¿Quién le dijo a usted que se Sí. quedara? No se la pagan nomás, po, ¿cierto? Entonces, cuando un trabajador hace horas extras, tiene que estar autorizado. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Más de 2 horas. Por otro lado, dentro de los saberes, podría existir también, así como existen las horas extras, que es un haber imponible, otro haber imponible son las comisiones, ¿cierto? Y estas comisiones siempre están relacionadas con porcentaje sobre, por ejemplo, precio de venta, precios de compra o cobranza. Es decir, las personas que le llaman regularmente comisionistas, ¿sí? Entonces, estos comisionistas son los que les dan un porcentaje del trabajo que se les haya encomendado. Por ejemplo, una vendedora, ¿cierto? Ya mira, tú tienes que vender máximo de, o un mínimo de, no sé, 500 millones,
y todo lo que vendas sobre los 500 millones se te va a pagar el 2% sobre los 500 millones, por dar un ejemplo, ¿ya? Todo eso tiene comisión cuando se dan porcentajes de algún trabajo. Ahora, el hermanito menor de las comisiones, y que además es un hermanito que tiene autismo, por lo tanto no puede andar solo, es la semana corrida. Siempre que existe una comisión, tiene que haber una semana corrida. Siempre, siempre va a ir de la mano. No puedo pagar un ítem como comisión si no pago semana corrida. ¿Ya? Eso es relevante, no lo pueden no considerar. Siempre. Comisión automáticamente es semana corrida además. Y la semana corrida es otro haber que se adiciona, ¿cierto?, a todos estos haberes imponibles. También vamos a ver y vamos a aprender cómo se saca el valor de la semana corrida. Otro haber también... ¿Aló? Profesora, disculpe, ¿los comisionistas igual sería como renta variable o no? Sí, es renta variable, por supuesto, Ah, ya. es renta variable. Y regularmente en los contratos se ponen solamente los porcentajes, ¿ya? O se adiciona un anexo especial donde se explica cómo se va a sacar ese porcentaje, de dónde se va a sacar, cuáles son los montos referidos, etcétera. No se pone en el contrato principal, pero sí se debe hacer un anexo cuando tú tienes un vendedor comisionista. ¿Ya? Dentro de otros haberes u otros ¿Profe? pagos, dígame. ¿Eso es solamente para las personas que trabajan en venta? ¿Para los choferes también sirve? No te escuché bien. ¿Cómo? ¿Para el chofer también sirve? ¿El chofer? Sí. ¿Qué tipo de chofer? Lo que pasa es que los choferes que trabajan en el aeropuerto ganan por porcentaje. Ya. ¿A él también se le puede hacer un contrato así como Sí, los claro, vendedores? sí, claro que sí. Toda persona que trabaje por comisión, ahora, obviamente que tú vas a ver, porque si el chofer que me estás hablando trabaja, por ejemplo, con boleta de honorario, no, pues, es distinto. Es para las personas que tienen un contrato de trabajo. Ah, ya. ¿Sí? Ok. Sí. Ya, sigo. Dentro de los haberes entonces también existe otro pago que se llama participación. ¿Ya? Esta participación, por lo regular, no se le paga a todo el mundo. ¿Ya? Estos ítems de pago siempre son, por ejemplo, para los gerentes, para los jefes que tienen un rango superior, ¿cierto? Porque son participaciones de utilidades en alguna proporción de algún lugar. No sé, imaginemos que al gerente de venta, ¿cierto?, como no le pueden pagar una comisión porque el gerente de venta no vende, ¿cierto?, solo dirige, entonces él podría tener una participación de lo que vende el departamento de ventas en total, ¿ya? O de lo que vende a lo mejor alguna pequeña sección, no sé, dentro de algún departamento grande que tenga una pequeña sección y que dependiendo de lo que produzca o de la utilidad que tenga esa sección, podría tener este gerente una participación. Digo gerentes, pero también podrían ser jefes, porque a los empleados o a los trabajadores regularmente no se les paga participación, ¿ya? Se le pagan otras cosas, por ejemplo, lo que se llama gratificación, ¿ya? Que también tiene que ver con las utilidades, pero esto es otra cosa, es distinto, porque además no está pactado por ley, la gratificación sí, ¿ya? Aquí tenemos la gratificación. ¿Por qué yo les hablo que es distinto? Porque la participación, ese porcentaje lo define el empleador. Él va a decir cuánto le participa, cuánto va a participar de esa utilidad tal persona.
Sin embargo, en la gratificación es un pago legal que se debe hacer y el empleador tiene 3 formas de hacerlo. La primera, que es legal, establecida por ley, ¿cierto? Que es el 30% de las utilidades, que se prorratea de acuerdo al sueldo base o al sueldo imponible, no, al sueldo base, perdón, que tiene cada uno de los trabajadores y se paga una vez en el año, siempre y cuando la empresa efectivamente tenga utilidades. Si no tuvo utilidades, ¿cierto? Obviamente que no paga ese 30%. Es importante también, chiquillos, que ustedes sepan que dentro de esto, lamentablemente, hay algunas malas prácticas, ¿sí? Porque de las utilidades se restan los gastos. Entonces, por ejemplo, si una empresa bota todas las murallas de una muralla divisoria, aunque esté buena y la bota, eso es gasto y se resta la utilidad. Si se le ocurre cambiar todos los ventanales del edificio, eso es gasto y se resta la utilidad. ¿Sí? Entonces, a mayor gasto, menos la utilidad, y al no tener utilidad, obviamente no se paga el 30% que por ley indica pagar la gratificación. Es así, para que ustedes también lo consideren. No es que a todo evento se pague, no, no se paga a todo evento, solo si hay utilidades. Luego tenemos la contractual, que es aquí donde interceden, por ejemplo, los sindicatos, ¿cierto? Y que podría ser mediante una negociación colectiva, algún acuerdo, ¿cierto? Algún convenio colectivo que tenga la empresa, etcétera. ¿Ya? Y ahí eso se puede pactar, que también obviamente tiene que quedar por escrito, indudable. Y la tercera, que es la más recurrente, es la voluntaria, que de voluntaria tiene poco, porque igual está regido por ley, ¿cierto? Y es el 25% de el sueldo base mensualmente, pero tiene un tope. Esto es con tope. Denme un minutito, por favor, que estoy en algo urgente. Marcelo, estoy en clase, dime. Puta la wea. Ya, lo llamo al tiro. ¿Tú tenías el número, Martín? Ya, yo lo llamo al tiro. Ya, espérame. Martín, Marcelo está esperando allá y tú todavía no llegas. ¿Dónde estás? Por favor, llámalo, ponte de acuerdo que yo estoy en clase. Marcelo, ya lo llamé. Comunícate tú con la niña y dile que estás abajo y estás esperando, porque si no la mina se va a ir. Ahí te dejé el contacto, Paulina se llama. Perdón, que estaba con una cuestión urgente particular y que no podía dejar de hacerlo. Bien, entonces, la gratificación, como decía, que es la última forma de pago, es el 25% del sueldo base y es todos los meses, es mensual, pero tiene un tope. Ese tope también lo vamos a ver. Es aproximadamente 112.000 pesos, ¿ya? Porque depende del valor del ingreso mínimo. Entonces, si una persona, estoy fantaseando, que gana el ingreso mínimo mensual, supongo que todos tienen calculadora ahí como les pedí que tuvieran,
Si gana 320.500, que es el valor que tiene ahora, ¿cierto? El ingreso mínimo mensual, lo multiplico por 25%, ¿cierto? Me va a dar algo así como 82.000 pesos, ¿sí? Más o menos. 80.125. 80.125. El tope son 112.000 y algo. Por lo tanto, ganes lo que ganes, si yo tuviera un sueldo de 500 lucas, ¿cuánto es el 25% de 500.000? 125. 125. Ya, vas a pagar como gratificación el tope, que son 112. ¿Sí? Ah, ya. Esa es la diferencia o la objeción, entre comillas. Es el 25%, pero con tope. O sea, no puedo pagar más de 112.000 pesos. Estoy poniendo una cifra, no me la sé exactamente de memoria, pero es más o menos ese valor. Hay un límite. Exactamente, tiene un límite, porque es mensual y es a todo evento. Aunque la empresa tenga o no tenga utilidades, lo va a tener que pagar en forma mensual si opta por esa forma de pago. O sea, profe, si el tipo pasa ese límite, se va a pagar el mismo límite, son El 125 tope, si pasa. Sí. el tope, Y, sí, sí. y si no llega a los 125, se va a pagar la cantidad correspondida, que son 115 por ahí, más o menos. Si no llega a la cantidad de 125. Claro, si no llegas al tope es lo que el 25% nomás, po, lo que Ya. indica el 25%. Pero el tope El son 20. 112. Imaginemos que el 25% son 120, le vas a pagar 112. Si el 25% son 115, le vas a pagar 112. ¿Se Es de entendió? 112 abajo. Ese es el tope. Hasta ahí llegamos. ¿Se entendió? Sí. Sí, Perfecto. Digamos, tenemos otros haberes, ¿cierto? Que siguen siendo todo lo que hemos hablado hasta el minuto es imponible. ¿Qué significará imponible? ¿Alguien podría decir qué significa imponible? Que son imponibles para lo que es... Para los descuentos legales. Exactamente. ¿Alguien podría decir qué es lo que es imponible? La sala dijo que eran los descuentos legales. Ya, imponible significa que desde ese monto se hacen los descuentos legales, precisamente. Por eso se llama imponible, porque de ahí se sacan las imposiciones. ¿Ya? Bien, dentro de estos haberes imponibles tenemos los haberes ocasionales, que pueden ser los bonos, ¿cierto? Pónganle el nombre que quieran, porque todas las imprensas inventan nombres de bono, ¿sí? Bono de responsabilidad, bono de cumplimiento, bono de llamada, bono de producción, bono del bono, etcétera. ¿Ya? Ahí el nombre son muchos. Luego tenemos los aguinaldos, que los aguinaldos son imponibles. Si es que te los pagan en plata mediante la liquidación, siempre van a ser imponibles. Distinto es, por ejemplo, cuando te pagan con tarjeta de estas gift card, ¿cierto? Que te dan en la empresa, eso no es imponible. O si te dan una caja de mercadería, eso no es imponible, ni tampoco es avaluable que se pueda considerar sueldo. El aguinaldo, cuando es efectivo, es imponible y es en la liquidación de sueldo. ¿Ya? También se descuentan, profesor. ¿Cómo? Los aguinaldos, a mí me descontaban. O sea, sí, pues también es descontable, también es imponible. Sí. Ya, y por último tenemos los premios, que también los premios les podemos poner 1000 nombres a los premios, también es imponible. Luego seguimos, dígame.
Pero al ser imponible se supone que son descuentos que te hacen de tu sueldo, ¿o no? Al ser imponible significa que desde ese monto te tienen que sacar el porcentaje para el pago de las imposiciones. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, sí. Haga el No muy bien. ejercicio. ¿Tiene la calculadora ahí? Hagan los demás el ejercicio para que lo vean. Imaginemos que el aguinaldo son 30.000 pesos, ¿ya? Y el total de tus imposiciones suman entre AFP, AFC, la salud, todas las imposiciones suman el 21%. Entonces, al 30%, a los 30 lucas, por 21%. ¿Cuánto es? 6.300 pesos. Ya, a los 30.000 pesos, entonces le van a descontar los 8.000 y algo que corresponden para imposición. ¿Se entendió? Ah, ya. Ya, profe. Ahora Me sí, quedó un poco más claro. Sí. ya. Ok. Ahora vienen los haberes no imponibles, ¿cierto? Primero están los haberes imponibles y ahora vienen a continuación, ¿cierto? Como parte así ordenadita de una liquidación, que después se las voy a mostrar en mi pizarra maravillosa, los haberes no imponibles. Entonces, aquí en los haberes no imponibles tenemos movilización, ¿cierto? Tenemos colación, pérdida de caja, viáticos, asignación familiar o indemnizaciones. La movilización y la colación, aunque están mencionadas en el Código del Trabajo, no dice montos. El Código del Trabajo solo dice un valor razonable. Eso dice el Código del Trabajo. Por lo tanto, lo que es razonable para mí, para otro no puede ser tan razonable y al revés. Ya, así que la verdad es que son valores a libre albedrío del empleador. La pérdida de caja también, el empleador es el que lo que lo indica. Lo único que no es aquí, que lo puede definir el empleador, es la asignación familiar. Pues la asignación familiar lo define, ¿cierto?, la Suceso, Superintendencia de Seguro Social, que es la que manda las cajas de compensaciones, en la cual hay diferentes tramos, de la A a la D de dedo, ¿cierto? Dependiendo de lo que la persona gane, es lo que le van a pagar por asignación familiar o por cada carga inscrita, que puede ser hijo o puede ser cónyuge. En este minuto la carga familiar más alta, si no me equivoco, son 10.100 y algo por cada carga. ¿Ya? Ay, señor, un minuto, disculpen. Natalia, estoy en clases ahora, te llamo después. Hija, estoy en clase. Ya, te llamo enseguida. Me llamo Natalia del otro curso, no sé qué es lo que les pasó. Bien, entonces, estábamos hablando de la asignación familiar y era el único monto que en verdad está escrito, no es un valor libre que pueda poner el empleador. ¿Preguntas? ¿No? Sentí como que alguien quería preguntar algo. Bien. Una vez que ya tenemos los haberes imponibles, luego tenemos los haberes no imponibles, ¿cierto? Venimos con los descuentos. Los primeros descuentos son los descuentos legales. Y estos descuentos legales podemos dividirlos en dos grupos, ¿cierto? O tres, que son los previsionales, los impuestos y los judiciales. Los previsionales, que desde ahí viene la palabra, ¿cierto? Tenemos los fondos de pensiones, que son las famosas AFP, Administradora de Fondo de Pensión. Tenemos el seguro de invalidez y sobrevivencia, que su sigla es SIS,
seguro de No. invalidez y sobrevivencia, tenemos el Fondo de Salud, que puede ser FONASA, puede ser ISAPRE, ¿sí? Y aquí falta uno que es la AFC, Administradora de Fondo de Cesantía, ¿ya? Hay cosas distintas en cada una de ellas. Por ejemplo, el SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, lo pagan los trabajadores cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores. Cuando la empresa tiene menos de 100 trabajadores, lo paga el empleador y pasa a ser un costo empresa. La AFC va a depender del tipo de contrato que tenga el empleador. Son porcentajes distintos. Y el fondo de pensiones va a depender de cuál es la AFP que se eligió. Todas corresponden al descuento del 10% para tu fondo individual de capitalización y además te cobran un porcentaje adicional por la mantención de esa cuenta. Va a depender de cada AFP. Puede ser un 1.14, un 0.77, etcétera. Va a depender de cada AFP. Por otro lado tenemos los impuestos, que es el impuesto único a la renta, impuesto único que también se descuenta en la liquidación de sueldo y que va a depender del sueldo que tenga el trabajador. En este minuto creo que son aproximadamente como a partir de 600 y algo pesos, porque es una información que entrega el Servicio de Impuestos Internos en forma mensual. Es decir, todos los meses hay que revisar la tabla de segunda categoría para poder sacar este cálculo. Lo vamos a ver más adelante, por ahora estamos viendo solamente cosas generales. Y por último tenemos los judiciales, que es donde se pagan las retenciones judiciales por pensiones alimenticias. Es decir, un juez es el que determina y el que te hace llegar una información a la empresa y te dice, mire, a este papito corazón usted le tiene que descontar tanto porcentaje de su sueldo. Y eso es por ley. No puedes no dejar hacerlo, porque te pueden pasar una multa, incluso podrían llegar a cerrar. Son gravísimas las multas que se pagan cuando no se hacen este tipo de descuentos. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo del impuesto, de la tabla del impuesto único. ¿Ya? Si ahí se fijan en esta tabla que yo puse aquí, que no me acuerdo de qué mes es, pero es solo un ejemplo. Aquí dice que las personas que ganan 571.104 pesos en adelante son las que se les va a hacer un descuento por impuesto único. ¿Ya? Esto es una regla general, es un cálculo general que no debiera tener mucha complicación. Pero este es un ejemplo. Desde acá se sacan los valores para el pago del impuesto único. Por último, tenemos los descuentos voluntarios u otros descuentos que también son llamados, ¿cierto? Y que son todos los préstamos voluntarios o particulares que tiene el trabajador. Tenemos los anticipos, tenemos los préstamos empresa, las cuotas sindicales, los dividendos de vivienda, los convenios del banco, el convenio óptico, el convenio dental, el pago de la librería, qué sé yo, todos los descuentos, ¿cierto?, que el trabajador autorice a que sean descontados. Importante, sí, aquí también se podrían incluir, no se podrían, se incluyen los préstamos de las cajas de compensación, ¿sí? Aunque está considerado como otros descuentos, como descuentos voluntarios, en términos de obligatoriedad está considerado como una imposición. Es decir, si tú no le haces el descuento al trabajador, te van a cobrar las multas del infierno porque no lo pagaste, ¿ya? Aunque está dentro de la liquidación en otros descuentos. Importante también saber que la suma de todos los descuentos voluntarios que tiene el trabajador no puede sobrepasar el 30%. Ese es el tope de lo que tú puedes descontar. Y lo único que puedes dejar afuera
es precisamente el préstamo de la Caja de Compensación Los Andes. O no de los Andes, las cajas de compensaciones. Eso. ¿Ya? ¿Preguntas? Démosle un segundo, por favor. Martín. Está brígido. Van a pelear terrible brígido. Mamá, usted me dijo acá. No, te dije, Marcelo va a estar allá, ya lo podía. Acá, escúchame. Muchas gracias, hijo, no te preocupes, no hay problema. Ay, estos cabros chicos siempre se tonteran. Ok, sigamos. Entonces, para no perder el hilo, aquí quedamos en lo único que tú puedes dejar afuera de este porcentaje del 30% total es el préstamo de las cajas de compensaciones, nada más. Y el resto no puede sobrepasar el 30%. Lo que sigue de este PPT es el glosario, es decir, el significado de cada una de las palabras, ¿cierto?, que hemos ido utilizando a lo largo de este PPT. Vamos a hacer ahora, voy a dejar de compartir. Bien. Oye, subimos el rating, 24, súper bien. Nos vamos a ganar una comisión. Bueno, nos vamos a ganar la comisión y la semana corrida. Lo que voy a mostrarles ahora es en mi pizarra maravillosa, ¿cierto?, en la que tengo yo atrás, y para aquello necesito que silencien todos los micrófonos y pongan, arriba dice vista del hablante, ya, para que puedan ver la pantalla más cerca y puedan ver mejor la pizarra, ¿ya? Pongan todos vista del hablante, por favor. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿O no? Perfecto. ¿Ven bien la pizarra? ¿O la ven muy encima, muy atrás? ¿Cómo la ven? Supongo Bien. que la ven bien. ¿Sí? Profe, sí, se ve bien ahí. Muy bien. Perfecto. Cierren entonces los micrófonos para que no se acoplen y puedan seguir viéndome a mí. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que estábamos hablando ahora con respecto a todas estas grandes partes que tienen una liquidación y que obviamente es lo más general. Primero dijimos, ¿cierto?, que esto tenía haberes. Entonces, tenemos primero los haberes imponibles. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Luego tenemos, ¿cierto? Eso sería como la parte 1. La parte 2 serían los haberes no imponibles. Luego tendríamos la parte 3, ¿cierto? Que son los descuentos previsionales. La parte 4 serían los otros descuentos, que son los voluntarios. Los voluntarios del trabajador, ¿cierto? Eso sería, y por último, ¿cierto?, sería el número 5, que
porque ahí nos estaría dando el resultado del sueldo líquido. ¿Ya? Así sería el orden, ¿cierto? O los componentes básicos que debe tener una liquidación de sueldo. Haberes imponibles, haberes no imponibles, descuentos previsionales, otros descuentos y sueldo líquido. Ahora, ¿cómo se hace esto matemáticamente hablando? De la siguiente manera. Vamos a borrar. Que tengo pizarra, pero no me compré borrador. Así que va a quedar un poquito manchado, pero no importa. Bien, entonces, esto es así. El sueldo base, los haberes imponibles, vamos a ver si me alcanza la pizarra. Los haberes imponibles, ¿sí? Se suman con los haberes no imponibles. Y ahí voy a tener un total haberes. ¿Ya? Luego tengo los descuentos previsionales los descuentos voluntarios, y estos se suman y voy a tener un total descuento. ¿Sí? Entonces, los descuentos previsionales siempre los voy a sacar desde estos montos imponibles. ¿Ya? Y el sueldo líquido siempre los voy a sacar del total haberes menos los descuentos. Y ahí me va a dar el sueldo líquido. ¿Se entendió? Los descuentos previsionales siempre van a depender de los montos que tenga en el sueldo imponible. O, perdón, en los haberes imponibles. Desde ahí los voy a sacar. Por eso se llama imponible. De acá. Y el sueldo líquido siempre va a salir de la resta, aquí dice resta del total haberes menos el total de los descuentos, voy a tener el sueldo líquido. ¿Preguntas? ¿A alguien no le quedó claro? Dígame. A mí, profesora, Dígame. no me quedó muy claro. ¿Qué no le Lo quedó estoy claro? copiando, pero no ¿Qué no todo. comprendiste? O sea, no, entiendo que el haberes, bueno, ahí se suma haberes imponibles con no imponibles. Ahí me sale un total, pero ese total se resta con el de los descuentos previsionales, ¿verdad? No, con el total. Total descuentos. Con el total del... Ah, ya. Aquí dice suma. Yo estoy sumando este y este. Ah, ya.
Profesora, una consulta. Dígame. ¿Lo podría hacer con números? Así, pero con números fáciles para saber nosotros cómo poder calcularlos. Por supuesto, pues niño. Ya, pero no borre, profe. Pero No sáquenle borre, fotos, por pues, favor. ustedes pueden sacar fotos, creo. Profesora, profe, Ya, el, espera. el haber imponible más el descuento provisional, ¿qué es lo que da? No, mi amor. El descuento previsional se suma con los descuentos voluntarios. Lo que aquí dice es que los descuentos previsionales se sacan de los haberes imponibles. Profe, Para allá. Ya. a lo que se refiere usted que primero tenemos que sumar todos los sueldos, los haberes imponibles, y tener el cálculo exacto y después hacer lo mismo con los descuentos y después restar. Se Exactamente. resta el total. Pero lo voy a hacer Y ahí con te da el número sueldo para que líquido. voy a hacerlo con número para que lo vean. Lo No, es que que estoy me estoy quedando por mostrando, un cuaderno de media que tengo, que me hicieron remuneraciones. ya. Esto es el sistema general. Ya, esto es lo macro. Estos son los componentes importantes de la liquidación. Eso Sí, es lo que tienen y que después tener viene, claro, que son distintas cosas. Apaguen los sí, después vienen los micrófonos. haberes imponibles y se sacan todo. Iván, apaga tu micrófono. O Bastián, no sé qué está hablando. Eso. Ya, lo vamos a hacer con número ahora para que les quede un poquito más claro. Voy a hacer números súper chicos para que no nos compliquemos. Imaginemos entonces, voy a ir haciendo una liquidación así como por parte. ¿Ya? Lo primero que tiene que tener el sueldo o los haberes siempre va a ser el sueldo, ¿cierto? Sueldo base. Ya, imaginemos un monto nomás, pues, 100 pesos. Vamos a tener una gratificación del 25% con tope, 20 pesos. Vamos a ponerle un bono de responsabilidad, 30 pesos. Vamos a poner una comisión de 200 pesos y su hermanito chico, la semana corrida, 50 pesos. Estos son haberes imponibles. Haberes imponibles. El tercer número es un 30. ¿Cuánto es los haberes imponibles? Es la suma de todo esto. Aquí tenemos 100, 120, 150, 250, tiene 300 pesos. Ese es el total haberes imponibles. ¿Ya? ¿Sigo? Profesora, Dígame. pero 200 más 100 son 300, más Ah, 50 perdón, son me equivoqué. Son 300, 350, 380, 400. ¿Sí? Ya, pero Sí. si no es la suma, pues es lo que estoy haciendo nomás, pues, para que lo vean. ¿Sí? ¿Está bien ahora la suma o no? 2, 3, 350, sí, 400. 400 entonces sería el total imponible de este personaje. ¿Ya? Después vendrían los haberes no imponibles. Haberes no imponibles. Entonces vamos a decir que tiene una asignación familiar de 20 pesos. Vamos a ponerle una colación de 20 pesos y una movilización de 20 pesos también. Entonces, este personaje tiene un total no imponible, ¿cierto? De 2, 4, 6, de 60 pesos.
Por lo tanto, la suma de los haberes imponibles y no imponibles me da el total haberes. Total haberes, que es la suma de esto con esto, que son 460. 460. ¿Sí? Ya, ok. Esa sería la primera parte. ¿Ya? Vamos a hacer, tienen que tenerlo ustedes en la memoria porque lo tengo que borrar, porque no me alcanza la pizarra para tanto. ¿Ya? Dijimos entonces que los haberes imponibles eran 400. Entonces dijimos que eran total haberes imponibles, dijimos que eran 400, ¿cierto? Después dijimos que el total haberes no imponibles, dijimos que eran 60. Lo vamos a dejar ahí arriba para seguir con la liquidación. Chuta, que está quedando feo esto. Ya. Profe, también podemos practicar con los que tengamos una liquidación a mano, los que trabajamos, también podemos ir jugando con eso. No te escucho. Que le decía que para sacar los haberes, los descuentos y ver el líquido a pagar, uno puede usar las liquidaciones antiguas que uno tenga para ir practicando, digo yo. No sé, es lo mismo que está haciendo usted. Por supuesto. Pero es para que los que no tienen la posibilidad lo puedan hacer. ¿Ya? Después Ya. tendríamos los descuentos previsionales. Descuentos previsionales, ¿cierto? Y los descuentos previsionales van a ser multiplicados los porcentajes del total haberes. Entonces, aquí tenemos la AFC, AFP, tenemos salud, tenemos AFC, podríamos tener un APB, ¿cierto? Entonces, todo esto está en porcentajes. Todo esto es porcentajes. Entonces, ¿a dónde tengo que aplicar este porcentaje? Lo tengo que aplicar acá. Solo a los 400. Porque esto es el imponible. Ya, dependiendo de cada porcentaje. Pues la salud es el 7%, la FP, pongámoslo que es un 11%, AFC el 0,60, de acuerdo al contrato, APB puede ser un porcentaje o puede ser un valor en dinero también, etcétera. Pero todo esto se aplica a los haberes imponibles. Siempre a los haberes imponibles. Después de esto tenemos los descuentos voluntarios, que puede ser el anticipo, el préstamo, el convenio, etc. La Los suma de atrasos. estos dos, dijimos entonces, la suma del previsional y del voluntario se resta al total de los haberes. ¿Para qué? Para sacar el líquido. Bien, no quiero seguirlos mareando porque vamos a tener tiempo para que ustedes puedan ir viendo esa situación. Y ya son las 6:37 y tenemos que hacer el siguiente trabajo. Bien, yo sé que probablemente tengan algunas preguntas luego de esto, ¿cierto? Pero esta primera clase es solamente para que vieran conceptos y desde lo abstracto, ¿cierto? Llevarlo un poco a lo concreto que era la pizarra para que lo vieran cómo se ordenaba, básicamente cómo se ordenaba y desde dónde se sacan
digamos, estos porcentajes, de dónde tengo que sumar y todo. Ah. ¿Aló? Ahí sí, de pronto me fui. Entonces aquí lo más relevante, lo más importante es saber siempre que la liquidación de sueldo tiene 4 partes importantes o 5 partes importantes: haberes imponibles, haberes no imponibles, descuentos previsionales, descuentos voluntarios y el sueldo líquido. Y que los descuentos previsionales siempre se van a considerar desde el total haberes y no del no imponible. Por algo se llama no imponible, porque de ahí no se sacan, ¿ya? Eso es lo más básico que ustedes tienen que aprender hasta ahora, y no quiero que se sigan complicando tratando de meterse más cosas, porque esta cuestión tiene su tiempo. Ya esto es igual que una manzana, tiene su tiempo para madurar y para poder comérsela. Bien, vamos a hacer un trabajito pequeño ahora, desestrésense, vamos a mirar un video, que es el video que yo les mencioné, que lo vamos a ver juntos y después de esto nos vamos a agrupar, ¿ya? Les voy a mostrar el video, quedo un poquito cansada. ¿Dónde está el video? El video. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el video? No está acá. No lo encuentro. A ver. No lo encuentro. ¿Dónde está? Esta presentación del módulo. ¿Ven en la pizarra, cierto? O sea, ¿ven la imagen? Sí, profe, sí se ve. Y aquí está el video. Lo vamos a ver y es lo que ustedes tienen que ver y que lo pueden encontrar en la tarea formativa número 1, dice, o también estaba en el primer módulo, está el link. Lo vamos a ver juntos y después lo van a ver en forma individual si es que lo quieren volver a ver. Pongan atención entonces para que lo vean. ¿Ya?
Ya, chicos. Hoy esta cosa sigue andando. Ahora sí. Sigue andando. Ya, lo vieron, ¿verdad? Ok. Si lo quieren volver a repetir, ustedes lo pueden bajar. Está en el módulo, es la tarea número 1 y ahí está el link, ¿ya? Nos vamos a juntar ahora en pequeños subgrupos y lo que tienen que hacer es, primero, uno de ustedes va a tener que escribirlo en Word en su computador para que después lo pueda compartir. Yo le voy a dar la opción de compartir, de que puedan compartir pantalla. El trabajo se trata de indicar, ¿cierto?, claramente cuáles son las anomalías que tiene esta situación, todas las anomalías que ustedes vieron y cuáles son los posibles soluciones a estas anomalías. Importante además que cuando ya estén reunidos en equipo, tomen nota de quién les tocó en el equipo, porque este mismo trabajo es el que luego van a tener que subir al aula virtual como tarea formativa. ¿Ya? ¿Quedó claro? Esto es lo bueno de este tipo de conexiones más largas, porque se están ahorrando el trabajo de la tarea formativa, la estamos haciendo acá mismo. ¿Ya? Así que ahora voy a formar los grupos. De pronto les va a salir en la pantalla un banner azul o una raya azul. Ustedes ahí tienen que pinchar y automáticamente se van a juntar con algún compañero en especial que el sistema lo define, no lo defino yo. En este minuto habemos 23 participantes. Van a haber 6 equipos de trabajo, entre 3 y 4 participantes por sección. Los que tienen la pantalla apagada la deben prender, porque si no, no van a ver a quién les corresponda. De ser así, yo los voy a tener que asignar a cualquier otro equipo. Ya, acá vamos. Nos vamos a ver en 30 minutos. 30 minutos tienen para trabajar, ¿ok? Ya. Listo. Aprieten la raya azul o lo que les aparezca. Hola. Hola, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Es todo respecto al video, ¿cierto? Todo se basa en respecto al video que vimos. No le escucho. Gabriel, no te escucho. No, el Christopher estaba hablando. Ya. Ok. Recuerden que uno de ustedes tiene que hacerle un Word en el computador para que luego lo puedan compartir. ¿Ya? Ok. Y además tienen que elegir algún vocero. Nos vemos. Profe, no,
Dígame. Entonces, había que ver las anomalías del Todas las video. anomalías que encuentran en el video, anotarlas y frente a ellas tener, buscar una posible solución. ¿O qué es lo que se debe haber hecho? ¿Ya? Ya, profe, gracias. Listo, chao, chao. Hola, chicas. Yo me puedo meter a cada uno de los grupos para ver lo que están haciendo. Supongo que no tienen dudas o tienen alguna duda del trabajo. Además de que el video fue lento y hay algunas partes que en verdad no entendí nada, puedo imaginar un par de cosas. Trate de verlo de nuevo, si no dura tanto. Sí. Ábralo y léalo, si tampoco es para escucharlo, se lee nomás, ¿ya? La idea es que puedan distinguir qué cosas están mal hechas y cuáles son las posibles soluciones. Escríbalo uno de ustedes en Word para que lo puedan compartir en la pantalla, ¿sí? Tienen exactamente 25 minutos. Nos vemos. Hola, chicos. La profe. Hola, profe. Ay, profe, me asustó. Es entretenido esto. Sí, Porque está bueno. uno se puede meter a los grupos para ver qué es lo que están haciendo. No creían que yo me fui a tomarme un café, po, de ninguna manera. Ya, supongo que tienen todo claro, ¿cierto? Sí, algo. Ahí vamos. ¿Cómo Ahí algo? vamos. Tienen que diferenciar o analizar, ¿cierto? ¿Qué cosas son las que se hicieron mal? Las cosas malas que aparecen ahí, cuáles son las soluciones. Eso es. Uno de ustedes tiene que escribir en el computador, en una hoja Word, para que lo puedan compartir en pantalla después, al final. En este minuto les quedan exactamente 24 minutos para terminar. ¿Ya? Nos vemos. Ahí abrió el Word. Hola, Ya. chiquillos, ¿cómo están? Hola. Ahora aprieta lo verde. Ahora aprieto compartir pantalla. Sí, Ya. ¿Y ahí se va a ver lo que tengo? sí. Hoy soy súper aguasa. ¿Tienen algún ¿Y problema? aquí qué hago? ¿Aló? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ahí. Por el momento, no. Profe, queremos ver el video de nuevo, pero no sabemos cómo. Tiene que No lo irse encontramos. al aula virtual. ¿Qué esta cuestión se minimizó? Tienes que irte al aula virtual, Ya. hija. Al aula virtual. Sí, y ahí lo buscas de nuevo. ¿Verdad que sale la cuestión de la tarea? Ya. Sí, Ah. ya. En Deja de este- compartir pantalla porque me dejaste atrapada. Es que no sé cómo hacerlo ahora. Arriba Tienes que dice apretar ahí. dejar de. Arriba, dejar de fijar el video, ocultar esta vista, detener video, silenciar mi audio. ¡Ah! Y arriba. ¡Uy, que soy guapa! Ya, nos vemos. profe, ahí. Ya, chao, chao. Que si usted lo deja pasar, no se lo cobra. Sí, pues por eso. Hola, profe. ¿Alguna duda? Sí, la pregunta es solamente la que usted nos hizo, ver de qué manera solucionarlo, nada más, porque no encontramos en el Identificar aula. los problemas primero. Y frente a cada po. problema ponen la solución. La solución. ¿Ya? Ya. Les quedan 21 Ya. minutos para terminar. Recuerden hacerlo, que Bueno. alguien lo haga en Word para que compartan la pantalla y tiene que haber un vocero. ¿Ya? Nos vemos. Ya, profesor.
¿cierto? Hola, ¿cómo están? Ya, debe ser Hola. ese. A ver, lo voy a ver. Hola, chiquillas. ¿Tienen alguna duda? ¿Ya lo vieron? Chicas, ¿no Nosotras tienen sí. dudas? Yo ¿No? ya lo vi. Profe, Ahora hay que descargar un Word que había abajo igual. Lo vi. ¿No tienen dudas? ¿No? ¿Aló? ¿Alguien me profe, ve? ¿me Sí, escucha o no? sí, estábamos revisando el video igual. Ya. Recuerden que tienen que hacerle un Word y elegir a un vocero. ¿Ya? Les quedan Ah, ya. 20 minutos para terminar. Ok. Chao.
Profe, Alison, profe, se me salió y me salí del grupo, tuve que volver a entrar. ¿en qué grupo está ahí? Estaba con el Gabriel, el Christopher y la Tiare. Gabriel, Christopher y Tiare. Ya. Ahora te voy a meter de nuevo. Ya, gracias, profe.
Sí, sí, me estoy recién levantando, banda, pero está permitido, está bien, estamos en cuarentena. Sí, sí. Está chalado el Coscu, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa ¿Cómo está mi realmente con chiqui todo el baby? personal? Bien, ¿Cómo ¿y tú? esa muchachota? Bien. Aquí De pana, estamos, hermano. ya tú sabes. Aquí a Puerto Rico. Mami, respeta el flow. Listo, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció el trabajo? A ver el sombrero guaso va. Súper entretenido. Me gustó. Todo fachero, facherito. Entretenido, ¿no? Sí. ¿Me gustó? Qué bueno. No. Ah, ¿quién dijo que no? No hay que ver. Emocionadísima. Oye, Ya me eché el ramo. sí, bueno, esto es mucho mejor de lo que teníamos, ¿cierto? Porque va a ser un poco más distendido y ustedes van a tener la posibilidad de poder contactarse con sus compañeros también, que obviamente hace rato que no ven, así que tiene varias cosas positivas, digamos, por todos lados. Bien, ahora lo que voy a hacer es cortar la grabación, porque obviamente las que no se conectaron van a tener que hacer sus tareas individuales, ¿ya? Así es que vamos a cortar la grabación en este momento